La copa de champán se rompió con tanta fuerza contra el suelo de madera que todo el patio, estilo salón de baile, quedó en silencio. No quieto. Silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando algo completamente inesperado rompe el aire de golpe. Un segundo antes, mi primo Rick se reía tan fuerte que casi derramó salsa de barbacoa en su polo blanco. «Déjame adivinar», resopló lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la fiesta lo escuchara. «¿Te llamaban princesa?» Tomé un sorbo lento de té helado antes de responder. «Hades». Solo esa palabra. Pero el ex Navy SEAL que estaba cerca del bar al aire libre dejó caer su copa de champán como si hubiera visto un fantasma. El anciano me miró con ojos azul pálido que de repente parecían 20 años más jóvenes y 20 años más asustados. «No», susurró. Luego se puso firme y me saludó militarmente ahí mismo, frente a toda mi familia. Ese fue el momento en que mi primo se dio cuenta de que había cometido un terrible error. La barbacoa. Se suponía que la barbacoa sería sencilla. Solo una tarde, el cumpleaños número 75 de mi tía Donna cerca de Waco, Texas. Nada lujoso. Sillas plegables, música country saliendo de viejos parlantes, hombres discutiendo sobre fútbol americano junto a los ahumadores llenos de brisket, nietos corriendo con paletas derritiéndose en sus muñecas. Cosas típicas de familia americana. Casi no fui. La verdad es que no había asistido a una de estas reuniones en casi 8 años. Las familias recuerdan las cosas, especialmente las vergonzosas. Y en mi familia, yo era recordada principalmente como la rara, la callada, la mujer que se fue al ejército y nunca regresó del todo. La mayoría suponía que había tenido algún trabajo de oficina olvidable, empujando papeles en oficinas militares. Nunca los corregí. Era más fácil así. A los 53 años, había aprendido algo que la mayoría de la gente solo entiende después de suficientes funerales. La paz importa más que el reconocimiento. Sin embargo, la tía Donna había llamado personalmente. «Clare», dijo suavemente por teléfono. «Me estoy poniendo vieja, cariño. Me encantaría verte». Así que manejé las 3 horas. Llevé cobler de durazno y me prometí que me iría antes del atardecer si Rick bebía demasiado. Desafortunadamente, Rick empezó a beber antes del mediodía. Mi primo siempre había sido ruidoso de la manera en que suelen serlo los hombres inseguros. No era malvado, solo arrogante. El tipo que creía que el volumen era lo mismo que la confianza. Vendía casas rodantes cerca de Dallas y trataba cada conversación como si estuviera intentando ganar el empleado del mes. Para cuando llegué, ya estaba con su segunda cerveza importada y dominando la conversación cerca de la parrilla. «Mira quién volvió del área 51», ladró cuando me vio. Algunos rieron. Sonreí cortésmente. «¿Sigues vivo, Rick?» «Apenas. La inflación me está matando». Eso provocó otra ronda de risas. Abracé a la tía Donna, le besé la mejilla, ayudé a cargar bandejas de la cocina al patio mientras todos los demás se sentaban debatiendo política y precios de gasolina. Nadie lo notó. Así lo prefería. El veterano. Alrededor de las 4, un SUV negro entró al camino de entrada. Salió un hombre mayor con un blazer azul marino a pesar del calor texano. Alto, delgado, cabello blanco cortado al estilo militar. Incluso antes de que la tía Donna lo presentara, reconocí la postura. Los veteranos de combate se mueven de manera diferente. No importa cuánto envejezcan. «Este es Walter Briggs», anunció la tía Donna con orgullo. Sirvió con Harold hace años. Harold había sido su difunto esposo. Walter estrechó manos alrededor del patio hasta que sus ojos llegaron a mí. Por un breve instante, algo cambió en su expresión. Reconocimiento, luego confusión, luego incertidumbre. Aparté la mirada primero. Debí haber sabido en ese momento que el día estaba a punto de complicarse. La pregunta. Para la tarde, Rick había pasado de molesto a insoportable. Había reunido a un pequeño grupo cerca de la hielera del patio y había comenzado a contar historias sobre sus días de fútbol americano en la escuela secundaria como si casi hubiera llegado a la NFL. Yo estaba sentada tranquilamente cerca del barandal, viendo cómo la luz del sol se asentaba sobre los campos más allá de la propiedad de la tía Donna, cuando Rick se acercó sosteniendo una cerveza. «Entonces», dijo en voz alta, «¿alguna vez hiciste algo peligroso en el ejército?» «A veces». «¿Qué significa eso?» «Significa a veces». Algunos primos se rieron. Rick sonrió más ampliamente. «¿Disparaste armas y todo eso? ¿Peleaste con alguien?» Su tono tenía ese borde burlón que los hombres usan cuando creen que están acorralando a alguien. Podía sentir a Walter Briggs observando desde el otro lado del patio. Debí haber cerrado la conversación. En cambio, tal vez porque estaba cansada, o tal vez porque después de 20 años estaba agotada de fingir ser más pequeña de lo que era, respondí honestamente. «Solo cuerpo a cuerpo», dije con calma.
Los cuchillos eran opcionales. Todo el grupo estalló en carcajadas. Rick golpeó la mesa. Sonreí hacia mi vaso de té. Entonces llegó la frase. Déjame adivinar, se rió. ¿Te llamaban princesa? Lo miré directamente a los ojos. Hades. La copa de champán se rompió un segundo después. El silencio. Walter Briggs se había puesto completamente pálido. No sorprendido. Pálido. Atormentado. El viejo Seal me miraba como si estuviera viendo directamente a través de 20 años de recuerdos enterrados. No puede ser, susurró. Rick parpadeó. ¿Qué? Walter se me acercó lentamente. Estabas en la unidad de tarea 7, dijo en voz baja. No respondí. Volaste las rutas de extracción de Kandahar. Seguí en silencio. La respiración de Walter cambió. Mi familia miraba alternadamente entre nosotros, confundida. Rick forzó una risa. Bien, esperen. ¿Qué está pasando? Walter lo ignoró completamente. Me miró de la manera en que los soldados miran las tumbas. Me dijeron que estabas muerta. El patio había quedado inmóvil, excepto por las cigarras zumbando en los árboles. Coloqué mi vaso con cuidado. No estoy muerta, dije suavemente. Los ojos de Walter brillaron ligeramente. Dios mío, susurró. Hades. Luego, frente a toda mi familia, el ex Navy SEAL enderezó la espalda y me saludó militarmente. Y por primera vez en mi vida, mi primo dejó de reírse. La historia. Nadie habló durante varios segundos después de que Walter Briggs me saludara. Ni siquiera Rick. Y créanme, lograr que Rick Donnelly dejara de hablar era suficientemente impresionante como para calificar como un pequeño milagro. La brisa de la tarde en Texas se movía suavemente a través de los robles alrededor de la propiedad de la tía Donna mientras todos me miraban como si de repente me hubiera crecido otra cabeza. Odiaba la atención. Siempre lo había hecho. Esa sorpresa que la gente sentía al descubrir quién era yo antes nunca se sentía satisfactoria como la muestran las películas. Principalmente solo me cansaba. Rick finalmente forzó una risa incómoda. Bien, dijo mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Qué está pasando exactamente? Walter no respondió de inmediato. El viejo Seal seguía mirándome con la expresión que los veteranos solo muestran alrededor de ciertos nombres, ciertos recuerdos. Finalmente miró a Rick. ¿Tienes alguna idea de quién es tu prima? Rick sonrió débilmente. Aparentemente no. Walter asintió lentamente. No, dijo. Aparentemente no. La tía Donna se veía profundamente confundida. Clare, cariño, preguntó con cuidado. ¿De qué está hablando? Suspiré suavemente y me recosté en mi silla. Nada importante. Walter inmediatamente sacudió la cabeza. Con todo respeto, dijo, eso no es verdad. Podía sentir cada par de ojos sobre mí ahora. Mis primos más jóvenes habían dejado de perseguir a sus hijos alrededor del jardín. Incluso la música country que zumbaba desde los parlantes de repente parecía demasiado fuerte. Odiaba esto. Durante 20 años, había trabajado muy duro para volverme invisible. Y la invisibilidad se gana con esfuerzo, especialmente después de la guerra. Walter finalmente sacó una silla y se sentó frente a mí. Realmente desapareciste, murmuró. Lo intenté. Dio una risa tranquila por la nariz. Diablos, la gente hablaba de ti como de una historia de fantasmas. Rick cruzó los brazos. Bien, alguien tiene que empezar a explicar. Walter lo miró. ¿Alguna vez escuchaste los soldados hablar de nombres en clave? Claro. Bueno, dijo Walter cuidadosamente, la mayoría de los nombres en clave son bromas, apodos, historias tontas. Señaló hacia mí. No ese. Rick me miró a mí, luego de vuelta a Walter. ¿Hablas en serio? Los ojos de Walter nunca abandonaron los míos. Hijo, había rangers, SS, marines, pilotos, hombres que le debían la vida a ella. El patio volvió a quedar en silencio. Casi podía escuchar a la gente mentalmente revisando cada suposición que habían hecho sobre mí. La prima rara, la solitaria callada, la mujer soltera que vivía sola afuera de Temple con su vieja camioneta y su jardín de verduras. Curioso cómo la gente construye historias enteras alrededor del silencio. Rick se burló ligeramente, intentando recuperarse. Vamos, dijo. Estás actuando como si fuera Rambo. La expresión de Walter se endureció instantáneamente. No, dijo en voz baja. Rambo era ficción. Eso calló a Rick. La tía Donna se sentó lentamente a mi lado. Clare, cariño, ¿qué hacías en el ejército? Miré mis manos por un momento. A mi edad, las manos cuentan historias antes que la boca. Cicatrices, marcas de quemaduras, fracturas viejas. Volé apoyo de medevac, dije simplemente. Walter me corrigió de inmediato. Volaste extracciones en zona negra.
Cerré los ojos brevemente. Seguía odiando escuchar esas palabras. La mayoría de los civiles no tienen idea de lo que los pilotos militares realmente hacen en zonas de guerra. Se imaginan películas, banderas, discursos heroicos. La guerra real suele ser agotamiento mezclado con terror. ¿Y los helicópteros? Dios. Los helicópteros son donde el miedo se vuelve físico. Sientes cada vibración en los huesos. Cada sonido importa. Cada segundo importa. Walter se recostó lentamente. Kandahar, murmuró. Otoño de 2003. No dije nada. Rick frunció el ceño. ¿Qué pasó en Kandahar? Walter miró hacia los campos oscuros más allá del patio. La misión salió mal. Su voz había cambiado ahora. Más tranquila, más anciana. Había una unidad de reconocimiento de SLS atrapada después de una emboscada en las afueras de la ciudad. Una tormenta de arena se acercaba. La visibilidad colapsaba. Combatientes enemigos por todas partes. Varios familiares estaban completamente quietos ahora. Walter continuó. El comando le dijo al apoyo aéreo que retrocediera. Me miró directamente a mí. Pero una piloto ignoró la orden. Miré fijamente mi sin tocar. Eso no fue valentía, dije en voz baja. Fue enojo. Walter sacudió la cabeza. No, respondió. Fue coraje. Casi me reí. La gente que sobrevive a la guerra a menudo es llamada valiente por personas que nunca vieron cuánto miedo estuvo involucrado. La verdad es que el coraje generalmente se siente feo, desordenado, desesperado. Rick todavía parecía poco convencido. ¿Qué? ¿Rescató a unos soldados? Walter se giró hacia él lentamente. Hijo, dijo, esos hombres ya eran considerados muertos. Eso cayó de manera diferente. Incluso Rick lo sintió. Walter señaló gentilmente hacia mí. Entró volando a una tormenta de arena que nadie más tocaría. Mi garganta se tensó ligeramente. Todavía recordaba la estática de la radio, las alarmas que chillaban, el sabor de la sangre donde me había mordido el labio. Algunos recuerdos nunca se desvanecen. Solo se vuelven más tranquilos con la edad. El helicóptero fue alcanzado 2 veces. La tía Donna jadeó suavemente. Pero aún así aterrizó. Nadie habló. Incluso los niños pequeños cercanos parecían sentir algo pesado en el aire. Rick se aclaró la garganta. Bien, si todo esto es verdad, ¿por qué nunca lo escuchamos? Esa respuesta llegó fácilmente. Porque no quería que lo supieran. Todos me miraron de nuevo. Finalmente levanté los ojos. ¿Saben qué pasa después de suficiente guerra? Pregunté tranquilamente. Nadie respondió. Dejas de querer atención. La brisa cambió sobre el patio. En algún lugar del camino, un perro ladró. Sonidos muy normales. Eso es lo extraño de los momentos que cambian la vida. El mundo sigue moviéndose de todas formas. La verdad más profunda. Walter me estudió cuidadosamente. Todavía te culpas a ti misma. Le di una sonrisa cansada. Riesgo ocupacional. Se inclinó hacia adelante. 31 hombres. No a todos. La cara de Walter se oscureció ligeramente. No, admitió en voz baja. Esa vieja punzada se movió por mi pecho de nuevo. Ya no aguda. Solo familiar. La tía Donna se estiró y gentilmente tocó mi brazo. Oh, Clare. Aparté la vista. Había pasado décadas asegurándome de que nadie me tuviera lástima. La lástima era peligrosa. Una vez que la gente empieza a sentir pena por los veteranos, deja de verlos como seres humanos. O te convierten en héroe o en tragedia. Ninguno se siente real. Rick de repente se movió incómodo junto a la hielera. Entonces, se frotó la nuca. ¿Por qué te llamaban Hades? Walter respondió antes de que yo pudiera. Porque no importaba que tan mala se pusiera la situación. Hizo una pausa. Ella siempre iba al infierno a traer a la gente de vuelta. Nadie se rió después de eso. Ni una sola persona. El general. El sol casi había desaparecido ahora, pintando el cielo de tejas naranja y morado más allá de los árboles. Walter siguió mirándome con ojos inquietos. Luego su expresión cambió. No admiración esta vez. Preocupación. Preocupación profunda. Clare dijo con cuidado. ¿Por qué desapareciste después de Kandahar? Mi estómago se tensó instantáneamente. Ahí estaba. La pregunta que había pasado 20 años huyendo. Alrededor de nosotros, los ruidos de la fiesta se desvanecieron en un silencio incómodo, porque la verdad era que Kandahar no era la razón por la que desaparecí. Era lo que pasó después. El aire cambió después de que Walter hizo esa pregunta. Incluso la brisa sobre el patio de la tía Donna pareció ralentizarse. ¿Por qué desapareciste después de Kandahar? Nadie tocó su comida. Rick bajó su cerveza.
Mis primos más jóvenes parecían confundidos e incómodos, como si de repente se estuvieran dando cuenta de que la extraña mujer mayor en las reuniones familiares había vivido una vida entera. Miré los oscuros campos tejanos durante varios largos segundos antes de responder. Porque algunas cosas te siguen a casa, dije en voz baja. La cara de Walter se tensó. Ya sabía al menos una parte. Pero mi familia no. Y una vez que ciertas historias se dicen en voz alta, no puedes devolverlas al silencio. Junté las manos lentamente. Kandahar no se suponía que se convirtiera en una misión de rescate, comencé. Los recuerdos regresaron más nítidos de lo que quería. Curioso cómo funciona el trauma. Puedes olvidar cumpleaños, números de teléfono, nombres. Pero el miedo permanece preservado como el vidrio. Comenzó como una operación de apoyo de extracción de rutina, continué. Pequeña unidad de reconocimiento dentro y fuera antes del amanecer. Walter asintió una vez. La tormenta de arena llegó temprano, añadió en voz baja. Sí. Todavía podía recordar el cielo volviéndose naranja-negro sobre Afganistán. Un momento la visibilidad era manejable. Al siguiente, parecía que el mundo mismo se estaba derrumbando. Perdimos comunicaciones 2 veces, dije. Luego el equipo de reconocimiento fue emboscado mientras se movía hacia el punto de extracción. Rick se movió en su silla. ¿Qué tipo de emboscada? El tipo donde la gente dejó de volver a casa. Eso lo cayó de nuevo. Me recosté lentamente. El enemigo ya sabía hacia dónde se dirigían. Fuego intenso, RPGs, 2 hombres caídos de inmediato. La tía Donna presionó una mano contra su pecho. Dios mío. Seguí porque detenerme habría sido peor. El canal de comando ordenó a todas las unidades aéreas que se retiraran. Walter miró hacia abajo a la mesa. A nadie le gustó esa parte. Especialmente a los veteranos. Porque a veces la guerra no se trata de valentía. A veces se trata de ver a las instituciones protegerse a sí mismas primero. La tormenta empeoraba, continué. Un piloto regresó, luego otro. ¿Y tú no?, dijo Walter suavemente. Sacudí la cabeza. No. Rick frunció el ceño. ¿Por qué no? Lo miré directamente. Porque todavía estaban vivos. Así de simple. La habitación permaneció tranquila. Los estadounidenses mayores entienden algo que los jóvenes a menudo no comprenden. Cuando has vivido lo suficiente, las verdades simples suelen ser las más duras. Cerré los ojos brevemente. Recuerdo escuchar a uno de los SLS por la radio, dije. Apenas podía entenderlo por la estática. La mandíbula de Walter se tensó. Estaba rezando, murmuró. Sí. Tragué con cuidado. Pensaba que nadie vendría. El patio se había vuelto tan silencioso que podía escuchar insectos zumbando más allá de la cerca. Volé casi a ciegas durante la mayor parte del acercamiento final, dije. No podía ver el terreno. No podía ver el movimiento enemigo. Apenas podía ver mi propio panel de instrumentos. Rick parecía genuinamente perturbado ahora. ¿Y aún así aterrizaste? El aterrizaje más difícil de mi vida. Los viejos recuerdos me atravesaron de nuevo. Vibración del rotor. Polvo ahogando la cabina. Alarmas de advertencia chillando. Luego el tiroteo. Dios. El tiroteo. Las balas atravesaron el lado izquierdo antes de que siquiera tocáramos tierra, dije en voz baja. La tía Donna se cubrió la boca. Walter se veía agotado solo de escucharlo de nuevo. El equipo SEAL ya llevaba heridos cuando aterricé, continué. Un hombre al que le faltaba parte de la pierna, otro apenas consciente. Rick susurró, ¿Jesús? Ignoré la simpatía en su voz. Ya no me interesaba la simpatía. No después de todos estos años. Cargamos a todos los que pudimos, dije. Luego otro RPG golpeó cerca. Walter asintió sombríamente. Ahí fue cuando empezó el fuego. Sí. El olor regresó instantáneamente en mi mente. Fluido hidráulico quemado, metal quemado, carne quemada. Algunos olores nunca te abandonan. Rick me miraba diferente ahora. No burlonamente, no con confianza, simplemente incierto. ¿Y cómo salieron? Casi sonreí. Esa es la parte que la gente suele llamar heroica. Walter me miró con cuidado. ¿Pero tú no? No. Froté lentamente el pulgar sobre una vieja cicatriz en la palma de mi mano. Heroico significa que tenías opciones, dije. La mayoría de nosotros no las teníamos. La verdad se asentó pesadamente sobre el patio. Continué en voz baja. Despegamos sobrecargados y medio ciegos en medio de la tormenta. Walter añadió suavemente. Con vehículos enemigos cerrando el paso. Sí. Un primo más joven cerca de la puerta del patio susurró. Esto parece una película. Sacudí la cabeza de inmediato. No, dije firmemente.
Las películas terminan limpiamente. Esa frase quedó suspendida en el aire cálido de la noche. Porque esta parte no fue limpia. Para nada. La traición. El informe de la misión culpó a falla mecánica, dije finalmente. Rick frunció el ceño. Pero eso no era verdad. No. Walter exhaló lentamente por la nariz. Aquí llegaba. La parte más fea. El oficial al mando a cargo de la operación entró en pánico, dije en voz baja. Ordenó a todos retirarse antes de que el equipo terrestre estuviera asegurado. La tía Donna parecía confundida. Pero si se fueron, esos soldados habrían muerto. Casi lo hicieron. La voz de Walter se volvió fría. ¿Los abandonó? Asentí una vez. Pero después de que regresamos, comenzó la política. Rick parpadeó. ¿Política? Me reí suavemente sin humor. Carreras militares, imagen pública, mando, reputación. La amargura en mi propia voz me sorprendió. Tal vez porque había pasado años pretendiendo que se había ido. El oficial responsable tenía conexiones poderosas, continué. Y alguien necesitaba absorber la culpa porque la operación se desintegrara. Rick me miró fijamente. Nadie se movió. Nadie siquiera tocó sus bebidas. Dijeron que actué imprudentemente, dije. Que violé órdenes de retirada. Que puse en peligro activos militares. Walter golpeó suavemente su palma contra la mesa. Salvaste vidas. No importó. El viejo Seal sacudió la cabeza con visible enojo. Intenté luchar contra eso. Lo sé. Pero el alto mando enterró todo. Sí. La amargura en los ojos de Walter me dijo que había cargado esta rabia casi tanto tiempo como yo. Rick habló con cuidado ahora. Entonces, te castigaron por rescatar personas. Lo miré con calma. No, dije. Me castigaron por avergonzar a alguien importante. Eso le pegó más fuerte que las historias de guerra. Porque los estadounidenses de cierta edad entienden las instituciones, entienden el orgullo, entienden la cobardía vistiendo uniformes caros. Me recosté lentamente. Después de eso, las cosas se derrumbaron rápido. Mi garganta se tensó ligeramente. Mi matrimonio se desintegró. No podía dormir. No podía estar entre multitudes. Cada sonido de helicóptero hacía que mi corazón se acelerara. Walter bajó los ojos. Me enteré del divorcio. Sí. Encogí ligeramente los hombros. Él dijo que la guerra se llevó más de mí de lo que él tuvo alguna vez. Nadie supo cómo responder a eso. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Algunas pérdidas ocurren lentamente. Silenciosamente, como el óxido. Rick miró hacia abajo a su cerveza durante un largo momento antes de hablar finalmente. Entonces todos estos años. Terminé la frase por él. Pensabas que yo era solo una anciana rara que odiaba las fiestas familiares. Su cara se enrojeció ligeramente. O sea, más o menos. Sonreí un poco. Al menos eres honesto. La tensión se alivió por un breve segundo. Luego Walter habló de nuevo, y el calor desapareció de inmediato. El oficial que enterró la verdad, dijo en voz baja. Está en Texas mañana. Mi estómago se hundió. Ya sabía el nombre antes de que lo dijera. Daniel Mercer, murmuró Walter oscuramente. General retirado ahora. Lo miré fijamente. Es el orador invitado en el evento de recaudación de fondos para veteranos en Austin mañana por la noche. Los viejos recuerdos se enfriaron dentro de mi pecho. Porque después de 20 años, el hombre que había destruido mi vida estaba de repente a 1 hora por la autopista. Austin. No dormí mucho esa noche. No porque tuviera miedo de ver a Daniel Mercer de nuevo. A mi edad, el miedo cambia de forma. Cuando eres joven, temes las balas y el fracaso y la vergüenza. Cuando eres mayor, temes los recuerdos. Pasé la mayor parte de la noche sentada en el porche trasero de mi pequeña casa fuera de Temple, Texas, escuchando los grillos y mirando hacia la oscuridad mientras los viejos sonidos regresaban. Palas de rotor, estática de radio, hombres gritando coordenadas a través del tiroteo. Para la mañana, mi pecho ya se sentía cansado. Alrededor de las 10, Walter Briggs llamó. ¿Vas esta noche? No deberías ir. Pasé 20 años evitando a hombres como Mercer. Walter estuvo callado por un segundo. Clare, dijo con cuidado. A veces evitar el dolor también significa evitar el cierre. Odiaba cuando los viejos veteranos se ponían filosóficos antes del mediodía. No busco cierre. ¿Qué buscas? Esa pregunta perduró más de lo que esperaba. Finalmente respondí honestamente. Paz. Walter suspiró suavemente. Entonces tal vez es el momento.
Para las 6:30 de esa tarde, estaba de pie afuera del Austin Veterans Memorial Center, preguntándome por qué había ignorado mis propios instintos. El estacionamiento estaba lleno. SUVs de lujo, camionetas, banderas americanas montadas cerca de la entrada. Adentro, donantes y oficiales retirados se mezclaban bajo la cálida iluminación de los candelabros mientras los meseros llevaban bandejas de vino y cócteles de camarones. La habitación olía a colonia cara y madera pulida. El tipo de lugar donde la gente honraba el sacrificio cómodamente. Walter me encontró cerca de la entrada. «¿Viniste?» Todavía decidiendo si fue inteligente. Me dio una sonrisa Fant. «Se te ve nerviosa». «Estoy considerando agredir a un general anciano». Eso realmente lo hizo reír. Por un momento, casi me relajé. Luego vi a Daniel Mercer, y de repente se sintió como si Afganistán hubiera extendido la mano a través de 20 años para agarrarme por la garganta. Mercer estaba de pie cerca del escenario del salón de baile rodeado de donantes y políticos locales. Alto, cabello plateado, postura perfecta. El tipo de hombre en que América confiaba instantáneamente. Llevaba la confianza como otra condecoración militar. La gente le estrechaba la mano constantemente. Los veteranos le agradecían su servicio. Un reportero más joven rondaba cerca con un equipo de cámara. Walter notó mi expresión. ¿Estás bien? No. Mercer giró ligeramente mientras se reía de algo que alguien dijo. Luego me vio. Su sonrisa desapareció de inmediato. No confusión. Reconocimiento. Reconocimiento instantáneo. Y debajo de él, miedo. Pequeño, rápido, pero real. El general se excusó del grupo y caminó lentamente hacia nosotros. Walter se enderezó a mi lado automáticamente. Viejos instintos. Mercer se detuvo a unos pocos metros. Clare Donovan, dijo con calma. Su voz sonaba exactamente igual. Eso me molestó más de lo que debería. General Mercer. El título sabía amargo. Sus ojos me escanearon cuidadosamente. ¿Se ve bien? No puedo decir lo mismo. Walter tosió suavemente para ocultar una risa. Mercer lo ignoró. Me enteré de que dejaste Texas hace años. Me enteré de que reescribiste la historia. Eso impactó con más fuerza. El aire entre nosotros se tensó de inmediato. La sonrisa pulida de Mercer regresó, pero más delgada ahora. Todavía enojada, veo. Lo miré directamente a los ojos. Todavía mintiendo, veo. Walter se movió ligeramente a mi lado. La gente cercana había comenzado a notar la tensión. Mercer bajó la voz. Este no es el lugar. No, respondí suavemente. Te aseguraste de eso hace 20 años. La verdad surge. Las luces del salón de baile se atenuaron poco después mientras los invitados se movían hacia sus mesas. Walter y yo nos sentamos cerca de la parte trasera. Me habría ido ya si el orgullo no me hubiera mantenido plantada en esa silla. Esa es la verdad fea que nadie admite. A veces la venganza comienza simplemente porque estás cansada de tragarte la humillación. Un presentador subió al escenario. Esta noche, dijo calurosamente, honramos el liderazgo, el coraje y el servicio de toda la vida. Mercer recibió una ovación de pie antes de siquiera tocar el micrófono. Me quedé sentada. Walter también. Mercer comenzó a hablar con fluidez sobre patriotismo y sacrificio. Al público le encantó. Por supuesto. Hombres como Mercer siempre supieron exactamente lo que América quería escuchar, especialmente los estadounidenses mayores. Deber, honor, país. Habló bellamente. Ese era parte del problema. Luego sus ojos me encontraron de nuevo cerca de la mesa trasera y todo cambió. Desafortunadamente, dijo al micrófono, algunas personas nunca se ajustan completamente después de la guerra. Walter se puso rígido a mi lado. Ya sabía hacia dónde iba esto. Mercer continuó calmamente. El trauma afecta el juicio, la memoria, la estabilidad emocional. Varias personas miraron hacia nuestra mesa ahora. Cobarde. La vieja rabia dentro de mí despertó por primera vez en años. Mercer juntó las manos detrás de la espalda como un estadista. El liderazgo a veces requiere decisiones difíciles bajo presión. No todos entienden esas realidades. Walter murmuró, ¿hijo de? Mercer lo estaba haciendo de nuevo. Igual que antes, usando lenguaje pulido para enterrar la verdad. El público escuchaba respetuosamente. La mayoría no tenía idea de que estaban viendo a un hombre defender la cobardía en tiempo real. Luego Mercer sonrió levemente, y tristemente, añadió. Algunos expersonal construye mitos sobre sí mismos después. Walter golpeó su mano contra la mesa con suficiente fuerza como para hacer tintinear la cubertería. Eso llamó la atención de inmediato. Mercer lo miró directamente, y Walter Briggs se puso de pie. Yo estaba allí.
La habitación quedó completamente en silencio. La vieja voz de Walter se escuchó más lejos de lo que esperaba. La expresión de Mercer se oscureció instantáneamente. Walter, advirtió en voz baja. No, respondió Walter bruscamente. Ya has hablado suficiente. Los invitados se movieron incómodamente. Nadie se movió. Walter señaló hacia mí. Esa mujer voló hacia una tormenta de fuego mientras tú huías. El salón de baile explotó en susurros. La cara de Mercer se puso pálida. No sabes de lo que estás hablando, dijo bruscamente. Pero ahora otra voz habló. Yo sí. Un hombre cerca del frente se levantó lentamente de una silla de ruedas. Marine mayor, barba gris, pierna izquierda faltante. Me miró con ojos húmedos. Salvó mi vida. El silencio volvió a tragarse la habitación. Luego otro veterano se puso de pie. Luego otro. Un médico, un extranjero, un padre anciano sosteniendo una gorra militar doblada. Uno por uno hablaron. Trajo a mi hijo a casa. Llevó ella misma a hombres heridos. Nos dijeron que nadie vendría. La postura confiada de Mercer finalmente se rompió. Me quedé congelada mientras 20 años de verdad enterradas se elevaban en la habitación como humo. Walter se acercó al escenario. Los archivos de Kandahar fueron parcialmente desclasificados el año pasado, dijo en voz alta. La gente puede leerlos ahora. La mandíbula de Mercer se tensó. La voz de Walter temblaba de furia. Abandonaste a tus hombres. Nadie aplaudió ahora. Nadie sonrió. El salón de baile se había convertido en una sala de audiencias. Y por primera vez en 2 décadas, Daniel Mercer parecía pequeño. Luego el marine en la silla de ruedas levantó lentamente una mano temblorosa hacia su frente y me saludó. Toda la habitación observó en silencio. Algunos con shock, algunos con vergüenza, algunos con lágrimas. Y de repente me di cuenta de algo extraño. Después de 20 años, ya no quería venganza. Solo quería que la verdad dejara de esconderse. El cierre. El salón de baile nunca se recuperó del todo después de eso. Incluso después de que los aplausos se apagaron, incluso después de que la gente regresó lentamente a sus asientos, el ambiente había cambiado demasiado. La verdad hace eso a veces, especialmente la verdad antigua. Se asienta en una habitación como el humo y hace que todos respiren diferente. Daniel Mercer intentó terminar su discurso, pero la confianza se había ido. La gente todavía escuchaba con cortesía porque los estadounidenses mayores de 60 fueron criados para respetar los uniformes y la ceremonia, pero podía sentir el cambio. Una vez que la duda entra a una habitación, la reputación empieza a filtrarse silenciosamente por las grietas. Mercer terminó 10 minutos después con aplausos dispersos. Nada como la ovación de pie de antes. Walter se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? Observé a Mercer alejarse del podio evitando el contacto visual con la mitad del salón. Todavía no lo sé. Y esa era la verdad. Había pasado 20 años imaginando cómo se sentiría la justicia. Resultó que principalmente se sentía agotador. El diner. 3 días después, Mercer me llamó personalmente. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba más vieja ahora. No físicamente más vieja. Espiritualmente más vieja. Clare dijo en voz baja. ¿Podríamos encontrarnos? Cada instinto me dijo que no. Pero otra parte de mí, la parte cansada, quería que la historia terminara correctamente. Así que nos reunimos en un pequeño diner fuera de Georgetown. Nada dramático. Solo café y silencio. Mercer se veía terrible. La confianza pulida había desaparecido. Sin el podio y las medallas, de repente parecía lo que realmente era, un hombre que envejece cargando décadas de vergüenza. Se quedó mirando su café sin tocar durante mucho tiempo antes de hablar. Tenía miedo, admitió. No dije nada. La tormenta llegó. Las comunicaciones colapsaron y entré en pánico. Ahí estaba. No estrategia, no política. Cobardía. Simple cobardía humana. Sus ojos se veían húmedos ahora. Seguí diciéndome a mí mismo que retirarme era táctico. Tragó con dificultad. Pero la verdad es que estaba aterrorizado. Lo observé con cuidado. Este era el hombre que había odiado durante 20 años. Y de repente solo parecía cansado. Quebrado incluso. Mercer se frotó las manos temblorosas juntas. ¿Quieres saber algo horrible? Me quedé en silencio. Te odiaba, susurró. Porque cada vez que alguien mencionaba tu nombre, recordaba exactamente quién era yo realmente. El diner se quedó tranquilo a nuestro alrededor. Parejas de ancianos tomaban café cerca. Música country sonaba suavemente arriba. Vida americana ordinaria continuando alrededor de 2 personas dañadas. Mercer finalmente me miró. Después de todo lo que hice, preguntó con voz ronca, ¿por qué no me destruiste hace años?
Lo miré por un tiempo muy largo antes de responder. Porque la verdad era que había pasado 20 años haciéndome exactamente la misma pregunta. La respuesta. Daniel Mercer estaba sentado frente a mí en ese pequeño diner, pareciendo un hombre que finalmente se había quedado sin lugares donde esconderse. Afuera de las ventanas, la luz de la tarde se extendía sobre la autopista mientras las camionetas pasaban en el constante tráfico texano. Adentro, una mesera rellenaba tazas de café y llamaba a todos cariño. Vida ordinaria. Esa es la cosa extraña de los momentos pesados. El mundo nunca hace una pausa para ellos. Mercer esperó mi respuesta. ¿Por qué no me destruiste hace años? Miré hacia abajo a mi café por un largo momento antes de hablar. Porque el odio se vuelve pesado, dije en voz baja. Parpadeó lentamente. Lo cargas suficiente tiempo. Eventualmente, te carga a ti. El anciano general bajó los ojos, y por primera vez desde que lo conocía, Daniel Mercer parecía completamente honesto. No pulido, no imponente. Solo cansado. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo carreras, admitió suavemente. Protegiendo al ejército, protegiendo la moral. Asentí una vez. Así es como la gente sobrevive a la culpa. La renombran. Mercer tragó con dificultad. Arruiné tu vida. Durante años, escuchar esas palabras era todo lo que pensé que quería. Alguna admisión, alguna disculpa, algún reconocimiento. Pero sentada ahí frente a él, me di cuenta de algo importante. El dolor no desaparece simplemente porque alguien finalmente admite haberlo causado. Todavía sucedió. Los años perdidos todavía existían. Las pesadillas todavía existían. Los papeles del divorcio, los ataques de pánico, el aislamiento, nada de eso desapareció mágicamente. Pero extrañamente, la rabia ya había empezado a desvanecerse antes de que esta conversación siquiera comenzara. Mercer se frotó las manos juntas lentamente. No espero perdón. Bien, respondí con calma. Porque el perdón no es una transacción. Asintió levemente. Luego nos sentamos en silencio por un tiempo, escuchando los platos tintinear detrás del mostrador. Dos personas viejas cargando diferentes tipos de arrepentimiento. El regreso. Una semana después, Walter me invitó a una reunión de apoyo para veteranos en Kalin. Habitación pequeña, nada lujoso, solo sillas plegables, café y veteranos mayores tratando de ayudar a los más jóvenes a mantenerse a flote después del servicio. Normalmente habría rechazado. Durante años, evité los eventos de veteranos siempre que fue posible. Demasiados fantasmas en una habitación. Pero esta vez se sentía diferente. Tal vez porque algo dentro de mí finalmente se había aflojado. Tal vez porque después de pasar décadas huyendo de mi pasado, me estaba cansando de correr. Walter me presentó simplemente. Esta es Clare. Sin discurso dramático, sin medallas, sin historias de guerra. Solo Clare. Y honestamente, aprecié eso más de lo que él probablemente se dio cuenta. El grupo incluía soldados jóvenes recién regresados del exterior, algunos veteranos de Vietnam mayores, un marine al que le faltaban 2 dedos, otro hombre que casi no habló en toda la noche. Reconocí ese silencio de inmediato. El trauma tiene un sonido, y a veces el sonido no es nada en absoluto. Walter eventualmente me preguntó si compartiría algo. Al principio no quería. Luego noté a un veterano joven sentado cerca de la pared, mirando hacia abajo al suelo exactamente de la manera en que yo lo hacía después de Afganistán. Esa mirada cambió mi mente. Así que me levanté lentamente y hablé. Saben, comencé en voz baja. La gente escucha historias militares y piensa que la parte más difícil es el combate. Varios veteranos asintieron ligeramente. Pero para muchos de nosotros, continué, la parte más difícil viene después. La habitación permaneció completamente tranquila. Hablé lentamente, con cuidado, no como un discurso, más como una confesión. Llegas a casa y todos esperan que vuelvas a la normalidad de inmediato. Unas pocas risas amargas se movieron por la habitación. Pero la guerra cambia la velocidad de tu pensamiento, dije. Cambia cómo duermes, cambia qué tan seguro se siente el mundo. El veterano joven cerca de la pared finalmente me miró. Durante años, admití, pensé que el aislamiento era fortaleza. Walter observaba tranquilamente desde la parte trasera. Pensé que cerrarle la puerta a la gente me protegía. Sonreí levemente. Pero la soledad es astuta. Después de un tiempo, empieza a sentirse cómoda. Varios veteranos mayores asintieron fuertemente. Porque sabían. Dios, sabían. Un hombre finalmente levantó la mano. Veterano del ejército de cabello gris, probablemente en sus 70. ¿Puedo preguntar algo? Claro. Vaciló. ¿Por qué te llamaban Hades? Algunas personas en la habitación se movieron con curiosidad. Miré hacia abajo a mis manos antes de responder.
Durante años, la gente supuso que el nombre en clave significaba algo oscuro, peligroso, violento. Pero la verdad nunca fue lo que esperaban. El primer equipo que me dio el nombre, dije suavemente, lo usó después de que una misión de rescate salió mal. La habitación permaneció en silencio. Sonreí gentilmente. Uno de los SRS. Hice una breve pausa. No importaba que tan profundo en el infierno llegáramos. Ella siempre volvía por nosotros. Nadie habló después de eso. No de inmediato. Porque los estadounidenses mayores entienden algo que el público más joven a veces pierde. Los momentos más significativos usualmente llegan silenciosamente. Sin música, sin explosiones. Solo la verdad aterrizando suavemente dentro de una habitación. El camino a casa. Después de que terminó la reunión, varios veteranos más jóvenes se quedaron atrás, hablando más tiempo del que probablemente habían planeado. Uno me agradeció por hablar honestamente sobre el aislamiento. Otro admitió que no había hablado con su propia hija en 8 meses. Ese dolió escucharlo. Antes de irme, el joven veterano callado de antes finalmente se me acercó cerca de la mesa de café. Se veía nervioso. ¿De verdad crees que la gente puede regresar de eso?, preguntó. ¿De qué? Encogió los hombros indefensamente. La oscuridad. Lo estudié con cuidado. Luego respondí de la única manera honesta que conocía. No completamente, dije. Pero lo suficiente como para volver a vivir. Sus ojos se aguaron ligeramente. Asintió una vez. Y de alguna manera ese momento me importó más que todas las medallas que había recibido. Esa noche, manejé a casa sola bajo un profundo atardecer naranja texano. Ventanas abiertas, aire cálido entrando por la camioneta. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor no se sentía vacío. Se sentía pacífico. Pensé en la tía Donna, en Walter, en Rick, incluso en Daniel Mercer. La vida nos había herido a todos de manera diferente. Algunas personas respondían con arrogancia, algunas con culpa, algunas con aislamiento. Pero debajo de todo, la mayoría de la gente simplemente estaba tratando de sobrevivirse a sí misma. Cuando entré al camino de entrada, me senté en la camioneta un poco más, viendo la luz de la tarde asentarse sobre los campos. Y me di cuenta de algo. La gente pensaba que Hades significaba muerte, miedo, violencia. Pero estaban equivocados. Significaba traer a la gente de vuelta del infierno. Incluyéndote a ti mismo. Y tal vez eso es verdad para más personas de lo que nos damos cuenta. Tal vez algunos de nosotros pasamos años cargando el dolor en silencio porque pensamos que nadie más lo entendería. Tal vez el orgullo mantiene a las familias separadas más tiempo del necesario. Tal vez el perdón no se trata de excusar lo que sucedió, sino de finalmente negarse a dejar que la amargura se convierta en tu identidad final. Si esta historia significó algo para ti, si te recordó a alguien que perdiste, a alguien que perdonaste, o incluso a una parte de ti mismo que todavía estás intentando sanar, entonces espero que lleves ese sentimiento contigo. Y recuerda, a veces las personas más fuertes no son las más ruidosas en la habitación. A veces son simplemente las que sobrevivieron y eligieron la bondad de todas formas.